vayámoslo platicando y lo podemos ir platicando, desmenuzando de cómo yo lo veo y a ver conforme yo lo veo, cómo tú también lo vas absorbiendo y qué es lo que tú opinas. Porque a mí Ujú. se me viene A ver. el tema desde la perspectiva de Andrés Manuel tuvo durante el sexenio pasado un montón de conflictos con el Poder Judicial. No sé si recuerdas que cuando Andrés Manuel se lanza a hacer tanto el aeropuerto como el Tren Maya, hubo durante un periodo un buen bombardeo de amparos en contra de esos proyectos, tanto de la parte que veían los temas como más ecológicos y decir que estaban, hubieron muchas asociaciones ecológicas que estuvieron amparándose en contra de esos proyectos porque iban a ser una poda de árboles increíble. Entonces hubo como una batería de muchísimos amparos y eso fue como el primer recelo que tuvo Andrés Manuel con el tema de empezar a enemistarse con el Poder Judicial. Pero si recuerdas, el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte era Saldívar, que ahorita trabaja con Claudia Sheinbaum. Y durante ese periodo, digamos que hubo como una etapa de ligera amistad o de ligera cercanía entre el Poder Judicial y Andrés Manuel, no sé si tú lo recuerdes. Pero Saldívar, tienen un periodo las presidencias de la Suprema Corte y Saldívar tenía que dejar la presidencia y hubo como una pequeña intentona, tanto de Andrés Manuel como de Saldívar, de reelegirse como presidente de la Suprema Corte y eso no pasó. Pero hubo esa intentona y ese fue como el primer pequeño quiebre entre el Poder Judicial y Andrés Manuel, porque Andrés Manuel lanzó la idea, lanzó como el anzuelo para ver si había alguien que le hiciera segunda y en el Poder Judicial no hubo ninguna intención de darle un segundo periodo a Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Y durante ese proceso en el que Saldívar tuvo que dejar la presidencia de la Suprema Corte, sucedieron como varias acciones que incrementaron el roce entre el Poder Judicial y Andrés Manuel, porque Andrés Manuel quería dejar, y esto tal vez tú sí lo recuerdes, quería dejar como presidenta de la Suprema Corte a la ministra Yasmín Esquivel. Y cuando sucedió esta intentona de poner a Yasmín Esquivel como ministra presidenta de la Suprema Corte, fue cuando salió el escándalo de que ella había plagiado su tesis doctoral o su tesis de licenciatura. No sé si lo recuerdas ese suceso, que ese fue como el gran boom donde a la ministra que le descubrieron, que por cierto ganó el caso en que no se hiciera pública su tesis, pero bueno, que no se hiciera pública la opinión de la universidad si verdaderamente había plagiado o no la tesis, pero bueno, eh, quedó ahí la duda si la había plagiado Yasmín Esquivel su tesis de licenciatura. El punto está en que se hizo público esto de que pudiera haber plagiado su tesis y pierde la candidatura para ser la ministra presidenta de la Suprema Corte y gana como ministra de la Suprema Corte Norma Piña. Y este fue el verdadero quiebre de el Poder Judicial con Andrés Manuel. Y es aquí donde podemos hablar tú y yo de cuando una decisión de un gobernante nace desde las vísceras, desde la venganza y desde el enojo, el rencor, se lleva de corbata a lo que sea. En este caso, estamos hablando del Poder Judicial. ¿Y cuándo es que rompe Pues totalmente todo en relaciones? AMLO ha sido por coraje, o sea, de Ujú. hecho, creo que Es muy vengativo a literal nivel fue político, muy presidente vengativo. de pura venganza y a ver, creó un partido porque el PRI no lo quiso, ¿no? Ah, no, el Exacto, PRD no el lo PRD. quiso. Pero no sé si Ajá. fue porque el PRD no lo quiso, porque yo creo que más bien ahí hubieron, en el PRD empezó a tener competencia.
yo creo que camina por ahí. El que hoy en día es ministro de Economía, secretario de Economía, eso, Marcelo Ebrard, estaba empezando a seguirle los pasos. Entonces yo creo que quiso moverse para dejar de tener competencia. Pero te contaba de Norma Piña. Cuando Norma Piña toma la presidencia de la Suprema Corte, empieza el presidente Andrés Manuel a hacerle presión constante a Norma Piña y a ofenderla de manera bastante cruda en las mañaneras. Y Norma Piña se aferra bastante a su posición como ministra, como presidenta de la Suprema Corte. Y yo creo, mira, hay una imagen que tengo y que a ver si la podemos ver, que es el comienzo de esto, aunque sea unos segundos. Y yo creo que este es el momento en el que Andrés Manuel dice, vamos a acabar con este poder judicial y con estos jueces que nos están haciendo sombra. Y te voy a poner las imágenes y luego te platico qué fue lo que sucedió en ese momento. Y las imágenes que vimos, las imágenes que observamos, es un evento, me parece que es el evento donde se conmemora o se celebra la Constitución de 1917, el aniversario de la Constitución de 1917, y durante esa celebración se invita a todos los representantes de los poderes de la Unión, tanto del Congreso, del Senado, como de la Suprema Corte, y se hace un evento para conmemorar la Constitución. De hecho, en este último evento, no se invitó a Norma Piña. ¿Qué sucedió ese día en esas imágenes que mostramos? Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y se cambia de último segundo, de último minuto, el protocolo de ese evento. En el protocolo de todos los eventos donde se conmemora la Constitución, se pone el presidente en el centro, lo sigue el presidente de las cámaras, tanto del Congreso como del Senado, tanto a derecha como a izquierda, y le continúa el presidente o presidenta, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia. Los tres representantes de los tres poderes deben estar al centro del evento porque es la conmemoración de la Constitución, y la Constitución le da a estos tres grandes poderes una significación por igual o una paridad en sus facultades y en su independencia, tanto el Ejecutivo, que lo lleva en ese momento, lo lleva Andrés Manuel, como los representantes de las cámaras y la representante del Poder Judicial. ¿Qué se hizo? Se le cambió el protocolo para que la presidenta de la Suprema Corte estuviera hasta el fondo, no sé si lo notaste, hasta lo último a ver si lo podemos volver a poner, mira, para que observes, a lo último de la mesa. Si lo notas, al final de la mesa pusieron a la presidenta de la Suprema Corte, quien es también un poder independiente. Y esto es la parte grave de esta situación, que el Poder Ejecutivo, con razón del protocolo, mandó a la representante de un poder constitucional hasta el fondo de la mesa, a la ministra Norma Piña. Pero la ministra Norma Piña hizo un desplante aún más agresivo, y eso lo puedes ver en ese momento. Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los demás, por protocolo y por respeto a la investidura, se ponen de pie para dar la bienvenida al presidente del Ejecutivo, al presidente Andrés Manuel, y Norma Piña se queda sentada, mirando hacia la grada. Norma Piña no se puso de pie para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese fue el último clavo que le dio Andrés Manuel, ¡pum!, al Poder Judicial, al sepulcro del Poder Judicial, al ataúd del Poder Judicial. Ese desplante de la presidenta Norma Piña fue
lo que causó que el presidente se llenara de ira, rencor, odio y coraje, que la pregunta es, ¿qué culpa tenemos los mexicanos de su odio y su rencor? Porque ahora todos vamos a pagar su odio, su rencor y su venganza a Norma Piña, que bien podía simplemente hacer toda la presión para cesarla y no dejar de cabeza al Poder Judicial, que es lo que está haciendo el presidente ahora mismo, pero esa imagen que vimos fue la razón por la cual Andrés Manuel, cuando tuvo la oportunidad, que fue cuando ganó las 2 cámaras después de las elecciones y tuvo la mayoría calificada para poder hacer la reforma judicial y poder darle un hachazo al Poder Judicial, lo hizo. Por Realmente, AMLO fue muy, o sea, muy maquiavélico, siempre fue muy maquiavélico. O sea, el tiempo en el que estuvo él, se investigaron, no sé si 470 y no sé qué, periodistas con esta aplicación o de Pegaso.